Antes de comenzar, una invitación silenciosa. Hay historias que no buscan convencer ni enseñar, solo quedarse. Esta es una de ellas. No habla de héroes ni de finales fáciles. Habla de momentos pequeños que, sin hacer ruido, cambian el rumbo de una vida. Si te quedas, quizá encuentres algo que no estabas buscando. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si esta historia conecta contigo y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. La casa estaba despierta antes que el sol. Las luces automáticas se encendieron solas, una tras otra, como si alguien invisible avanzara por los pasillos largos. No hubo pasos, no hubo voces, no hubo señales de vida. Solo el sonido distante de la lluvia golpeando el vidrio, constante, delicado, y el aire acondicionado soplando un frío demasiado preciso para ser humano. Andrés Monteiro abrió los ojos sin apuro, no porque hubiera descansado, sino porque ya no tenía razones para seguir durmiendo. El techo blanco sobre su cabeza era impecable, sin grietas, sin manchas, idéntico al de todos los días desde el accidente. Parpadeó una vez, luego otra. Sintió el peso de su cuerpo y la ausencia absoluta de él desde la cintura hacia abajo. Nada, ni cosquilleo, ni dolor, ni incomodidad. Solo vacío. Respiró hondo por la nariz. El olor era neutro, limpio, casi clínico. Aquella casa olía a dinero bien invertido, no a personas viviendo dentro. Otro día más, murmuró sin mover los labios. El reloj marcaba las 5:12 de la mañana. Antes, ese horario significaba aeropuertos, reuniones, llamadas urgentes, cruzar usos horarios sin mirar atrás. Ahora significaba únicamente estar despierto mientras el resto del mundo dormía y poder escuchar con una claridad cruel el silencio. La silla de ruedas suiza descansaba al lado de la cama, alineada con una precisión milimétrica. Brillaba de forma discreta bajo la luz indirecta. Había costado más que el primer departamento que Andrés compró a los 20 y tantos años. Un trono demasiado caro para alguien que no se sentía rey de nada. Se trasladó a la silla con un movimiento mecánico, aprendido a la fuerza, repetido cientos de veces. Sin emoción, sin apuro, el sonido más fuerte del cuarto fue el clic suave del cinturón de seguridad. Detestaba ese sonido. Avanzó por el corredor amplio de la mansión en San Isidro. Las paredes mostraban obras de arte contemporáneo, elegidas por curadores, no por afecto. Todo tenía valor, nada tenía historia. Al pasar por la sala principal, sus ojos se detuvieron un segundo en la gran puerta de vidrio que daba al jardín. Del otro lado, el césped perfectamente cortado aún brillaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Antes del accidente, solía cruzar ese espacio descalzo, sintiendo la tierra fría bajo los pies. Ahora no sentía los pies. Andrés desvió la mirada. La cocina apareció amplia, silenciosa, iluminada por una claridad azulada que entraba por los ventanales altos. Mármol importado, electrodomésticos de acero pulido, todo impecable, todo en su lugar. Se acercó al filtro de agua. Necesitaba algo simple, algo banal, un vaso de agua. Extendió el brazo. El vaso estaba en la repisa superior. Calculó la distancia con los ojos, ajustó la posición de la silla, estiró el brazo otra vez. La punta de los dedos casi tocó el vidrio. Casi. El vaso permaneció inmóvil. Intentó de nuevo. Y otra vez. En el tercer intento, el brazo tembló. No por esfuerzo físico, sino por algo más profundo, algo que subió del pecho a la garganta sin pedir permiso. Andrés se detuvo. Quedó con la mano suspendida en el aire, mirando ese objeto simple como si fuera una provocación personal. Un vaso, un maldito vaso. Entonces el sonido salió, un sollozo corto, involuntario.
Bajó el brazo despacio. El cuerpo empezó a ceder, no de golpe, sino por capas. Primero el orgullo, luego la rabia. Por último, la tristeza acumulada de 2 años enteros. Lloró, no fuerte, no de forma dramática. Lloró en silencio, como alguien que aprendió desde temprano que la debilidad no debe hacer ruido. Las lágrimas bajaron por su rostro sin que las limpiara. Cayeron sobre la camisa cara, marcando la tela con manchas que desaparecerían en el próximo lavado. A diferencia de él, patético, susurró para sí, con la voz rota. Fue entonces cuando escuchó la voz. Está triste porque no puede caminar. No sonó como una pregunta, sonó como una constatación. Andrés se giró de golpe. El corazón se le aceleró. En la puerta de la cocina, quieta como si siempre hubiera estado ahí, estaba la niña. Mariana, pequeña, delgada, con un vestido sencillo, los pies juntos, las manos apretando un cuaderno de dibujos contra el pecho. No parecía asustada, tampoco demasiado curiosa. Sus ojos grandes estaban fijos en él con una atención serena, casi demasiado adulta para una niña de 8 años. «¿Quién te dejó entrar aquí?», gruñó Andrés, secándose el rostro con rapidez, molesto por haber sido visto así. Mariana no se movió. «Mi mamá está limpiando la sala», dijo en voz baja. «Yo estaba dibujando». Silencio. Andrés sintió que el rostro le ardía, no por la respuesta, sino por la verdad que la niña había dicho sin rodeos. Nadie jamás hablaba de eso, de la imposibilidad, de la pérdida. Era como si el tema hubiera sido expulsado de la casa junto con cualquier sonido humano. «Eso no es asunto tuyo», dijo seco. «Ve a jugar a otro lado». Mariana inclinó un poco la cabeza y dio 2 pasos hacia adelante. «Llorar hace bien», dijo, «pero rezar hace mejor». Andrés soltó una risa corta, amarga. «¿Rezar?», repitió. «¿A quién exactamente?». Ella se encogió de hombros con naturalidad. «A Dios». «No hay nadie escuchando», respondió él con la voz cargada de cansancio. «Despierta a la vida, niña». Mariana no contestó enseguida. Se acercó un poco más. Ahora estaba al lado de la silla. Andrés notó que no miraba sus piernas, miraba su rostro. «¿Puedo rezar con usted?». La pregunta cayó pesada en el aire, no como algo infantil, sino como algo que exigía respuesta. Andrés abrió la boca para reírse otra vez, para humillarla, para ordenarle que se fuera. Pero no hizo nada de eso, no supo por qué. Solo respiró hondo. «¿Y qué cambiaría eso?», preguntó más bajo. «Cambia todo», respondió ella, «porque no voy a rezar por usted como si fuera un problema. Voy a rezar con usted como 2 amigos pidiendo ayuda juntos». Andrés guardó silencio. Ningún médico, ningún terapeuta, ninguna de las personas muy bien pagadas que habían pasado por esa casa en 2 años le había hablado así. Cerró los ojos un instante. Sintió el peso de su cuerpo en la silla, el frío del suelo bajo las ruedas, el silencio alrededor. «Haz lo que quieras», dijo al final exhausto, «pero no esperes milagros». Mariana asintió. Se arrodilló ahí mismo, sobre el suelo frío de la cocina. Juntó las manos con cuidado, como quien sostiene algo frágil. Andrés observó ese gesto simple, casi olvidado en su mundo. Del otro lado de la casa, Rosa Benítez caminaba por el pasillo con un trapo en la mano. Al acercarse a la cocina, sintió un escalofrío extraño. Algo en el aire estaba distinto. Se detuvo en la puerta. Vio a su hija arrodillada. Vio al patrón en silencio, con la mirada baja. Vio algo que no encajaba con esa casa sin sonido. Sobre el mármol, un servilletero blanco olvidado del desayuno absorbía lentamente una gota de agua que caía desde la repisa de arriba. Ploc, ploc, cada gota resonaba en el silencio como un aviso. Algo había comenzado ahí. Andrés no creía que ese momento duraría más que unos segundos. En su mente sería solo eso, una niña arrodillada, unas palabras bonitas
Y luego el silencio volvería a apoderarse de la casa como siempre. Pero el silencio no volvió. Mariana comenzó a rezar con voz baja, casi un susurro. No había prisa, no había ensayo. Cada palabra parecía salir del mismo lugar donde nacen las preguntas que nadie enseña a hacerle a un niño. «Dios», dijo sencilla, «aquí estamos». Andrés mantuvo los ojos abiertos al principio, observando el suelo de mármol frío, perfectamente limpio. Pensó en cuánto le había costado ese piso. Pensó en cuántas personas habían pasado por ahí sin dejar huellas. Pensó en cómo todo en esa casa parecía hecho para no guardar vestigios de nadie. La niña siguió. No pidió que él caminara. No pidió que sintiera sus piernas. No pidió nada grande. Pidió paz. Pidió coraje. Pidió que no se sintiera solo al despertar en medio de la noche. La palabra solo atravesó a Andrés como algo físico. Respiró profundo, tratando de mantener la compostura, intentando no ceder a esa extraña incomodidad que crecía en su pecho. La fe, para él, siempre había sido una idea distante, casi ofensiva, algo que usaban quienes no tenían más opción. Pero allí, de rodillas en el suelo, esa niña no parecía necesitar nada. Ella hablaba como quien conversa con alguien que conoce bien. Andrés cerró los ojos sin saber cuándo. Ocurrió. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un choque, no fue un milagro cinematográfico. Fue algo tan pequeño que casi pasó desapercibido. Un calor comenzó en los pies, subiendo lentamente, como si alguien hubiera encendido una llama débil bajo una parte de su cuerpo que ya había dado por perdida. Un leve cosquilleo, confuso, difícil de explicar. Andrés contuvo la respiración, intentó moverse. Nada, pero el calor permaneció allí. El corazón le latió más rápido, pero no de alegría, sino de miedo. Miedo de crear falsas expectativas, miedo de estar imaginando cosas, miedo de sentir algo y perderlo nuevamente. Mariana seguía rezando, ajena a la tormenta que comenzaba dentro de él. Sus manos pequeñas estaban juntas, firmes, su rostro tranquilo, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Fue en ese momento cuando Rosa entró en la cocina. Venía apresurada, con el trapo aún en las manos, lista para regañar a su hija por estar en el camino, pero se detuvo en el umbral de la puerta. La escena la golpeó de golpe. La niña arrodillada en el suelo frío, el patrón inmóvil, con los ojos cerrados, un silencio distinto en el aire. No pesado, vivo. «Mariana», murmuró alarmada, «¿qué estás haciendo?» La niña no respondió. Siguió rezando. Rosa sintió el impulso de correr, de agarrar a su hija del brazo, de pedir disculpas. Ese era el hombre más poderoso que ella había conocido. Un hombre que no gustaba de sorpresas. Un hombre que podía despedirla sin pensarlo dos veces. Pero algo la hizo quedarse. Miró el rostro de Andrés. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de rabia, no de humillación. De algo que Rosa reconoció al instante, un cansancio profundo. Sin decir palabra, dejó el trapo sobre la mesa, dio algunos pasos y se arrodilló junto a su hija. Andrés sintió la presencia de ella sin abrir los ojos. Sintió el peso de ese gesto. Dos personas arrodilladas por él, no por dinero, no por obligación. Cuando la oración terminó, nadie dijo nada por unos segundos. El mundo parecía haberse reducido a un tamaño más pequeño, concentrado en ese pequeño espacio de la cocina. Mariana se levantó primero, miró a Andrés y sonrió. Una sonrisa ligera, sin expectativas. «Listo», dijo. Andrés abrió los ojos. Sus piernas seguían inmóviles, pero su pecho estaba diferente. «¿Sentiste algo?», preguntó Rosa con cautela. Andrés tragó saliva. Asintió una vez. No sé cómo explicarlo. Esa noche no durmió. Se quedó probando los dedos de los pies. Se concentró en ellos como si intentara escuchar un sonido lejano. A veces pensaba que sentía algo. A veces estaba seguro de que no.
La duda lo mantuvo despierto hasta que el cielo comenzó a clarear. Al día siguiente llamó a Rosa a su oficina. «Quiero que tu hija venga aquí todos los días», dijo directamente. Rosa frunció el ceño. «Señor Andrés, ella tiene escuela. Le pago una escuela mejor, privada, y le doblo el salario». Rosa respiró hondo. Algo en esa petición la incomodaba. «Usted no cree en la oración», dijo con honestidad. Andrés no negó. «Lo sé, pero sentí algo, y necesito entenderlo». Rosa dudó. Miró a Mariana, que escuchaba en silencio. «Solo si tú quieres, hija», dijo. Finalmente Mariana dio un paso adelante. «Acepto», dijo, «pero con una condición». Andrés levantó las cejas. «¿Cuál?» «No voy a rezar para que usted vuelva a caminar», dijo sin miedo. «Voy a rezar para que usted sea feliz. Si Dios quiere curar, lo hará. Pero esto no es magia». Las palabras cayeron pesadas en el aire. Andrés se dio cuenta, por primera vez, de que estaba frente a algo que no podía comprar, algo que no obedecía a las reglas que había dominado durante toda su vida. Aceptó. Los días pasaron. Mariana llegaba después de la escuela. Andrés la esperaba con una mesa preparada, jugo natural, galletas caras, frutas que él mismo mandaba escoger. Ella siempre agradecía con la misma sencillez. Luego se sentaban en el suelo. Bueno, él se quedaba en la silla. Ella se arrodillaba y rezaban. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. No solo en sus piernas. Andrés empezó a reír más, a contar historias viejas, a hacer preguntas, a escuchar respuestas. «¿Qué quieres ser cuando crezcas?», le preguntó una tarde. Mariana pensó un poco. «Quiero tener una casa grande», dijo. «No para mí, para niños que no tienen dónde vivir». Andrés se quedó en silencio. Sintió algo apretándole el pecho. «¿Por qué?», preguntó. Ella encogió los hombros. «Porque nadie debería sentirse solo». Rosa observaba desde la puerta, con orgullo, pero también con una extraña inquietud que no sabía cómo nombrar. Andrés miró sus manos. Por primera vez en 2 años no las pensó como inútiles. Los días siguientes no trajeron milagros espectaculares. Trajeron rutina, fisioterapia a las 7, estiramientos lentos, respiración, dolor controlado, cansancio. Andrés empezó a respetar su propio tiempo. Antes odiaba la lentitud. Ahora aprendía a convivir con ella. Cada movimiento mínimo era tratado con paciencia, no con esperanza desesperada. Con el tiempo, Mariana siguió yendo a la casa. Ya no solo para rezar, a veces se sentaba con él en el jardín. Hablaban un poco, observaban las hojas moverse con el viento, el sonido distante de la ciudad. «¿Aún quieres caminar?», preguntó una vez sin mirarlo. Andrés pensó antes de responder. «Sí», dijo, «pero no como antes». Mariana sonrió ligeramente, satisfecha con algo que solo ella parecía entender. El primer momento ocurrió 6 meses después. No fue dramático, no hubo música, no hubo público. La fisioterapeuta le pidió que se apoyara en la barra paralela. Andrés sostuvo con firmeza, sintió el sudor resbalando por su espalda. Sus brazos temblaban más que sus piernas. «Cuando estés listo», le dijo ella. Respiró profundo y se puso de pie por unos segundos. Con apoyo, con miedo, pero de pie. El suelo parecía distante. Su cuerpo, extraño. Cerró los ojos por un instante, no para agradecer, sino para no caer. Cuando se sentó de nuevo, no lloró. Solo rió, una risa corta, incrédula, como quien encuentra algo que había perdido y no sabe si aún recuerda cómo usarlo. 1 año después, llegó el andador. 2 años después, los primeros pasos solo. Los médicos hablaban de una recuperación neural atípica, regeneración improbable, estadísticas raras. Andrés escuchaba todo con atención, pero sin necesidad de acordar o desacordar. Él sabía lo que había cambiado. No fue cuando sintió sus piernas. Fue cuando dejó de exigirles que respondieran. Mientras tanto, la otra batalla sucedía fuera de la casa. Elena y Eduardo avanzaban con el pedido de interdicción.
Alegaban que Andrés estaba siendo manipulado, emocionalmente inestable, incapaz de tomar decisiones racionales. Usaron recortes antiguos, fotos distorsionadas. Andrés respondió en silencio. Reunió documentos, transferencias, contratos, números que hablaban por sí mismos. Eduardo no supo qué decir. No, esta vez. El juicio fue rápido, frío, técnico. Eduardo fue apartado y luego arrestado. Elena perdió el proceso de divorcio. Salió de la sala sin mirar atrás. Sus tacones resonaron por el pasillo, como un sonido que ya no tenía poder sobre él. Andrés salió del tribunal al final de la tarde. El cielo estaba despejado. Por primera vez, no sintió el impulso de volver corriendo a casa. Unas semanas después, convocó a Rosa y Mariana para hablar. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma cocina, el mismo mármol, pero ahora con marcas de uso. Vasos fuera de lugar, un trapo olvidado sobre la silla. «Mariana», empezó él, «un día me dijiste que querías una casa grande para niños sin casa». Ella lo miró tímidamente. «Lo he pensado mucho», continuó Andrés, «y he decidido que no será una casa». Ella frunció el ceño. «Serán muchas, en diferentes ciudades, con escuela, con comida, con psicólogos, con espacio para quien quiera rezar y para quien no quiera también». Mariana abrió los ojos de par en par. «¿Está hablando en serio?», preguntó. «Lo estoy», respondió Andrés con calma, «pero solo si prometes una cosa». «¿Qué cosa?». «Que cuando crezcas me ayudarás a cuidarlas». Mariana no respondió con palabras. Solo caminó hasta él y lo abrazó, como cuando era más pequeña. Un abrazo apretado, verdadero. La fundación Caminar Juntos se inauguró en silencio, sin grandes discursos, sin nombres en placas doradas. El primer refugio recibió a 50 niños. Luego vinieron otros, poco a poco, uno a uno. Mariana creció ahí, estudió, aprendió, cayó, se levantó, se graduó en trabajo social. Un día se sentó en la misma mesa de la cocina, ahora adulta, para firmar los documentos que la nombraban directora de la fundación. Rosa continuó trabajando, pero ya no como empleada, como coordinadora, por elección, por dignidad. Andrés comenzó a viajar, visitaba los refugios, se sentaba en el suelo con los niños, escuchaba sus historias, a veces rezaba, a veces solo se quedaba en silencio. Una tarde clara en San Isidro, estaba caminando despacio en el jardín, sin apoyo. Mariana caminaba a su lado. «¿Sabes cuál fue el mayor milagro de mi vida?», preguntó él. Ella pensó por un segundo. «Volver a caminar», dijo él. Andrés movió la cabeza, sonriendo. «No». Se detuvo y miró la casa detrás de ellos. Fue aprender a sentir de nuevo. Mariana le apretó la mano como lo hacía cuando era pequeña. «Y el mayor milagro de mi vida», dijo ella con voz firme, «no fue tener un padre». Andrés la miró confundido. «Fue salvar a mi mamá». Él cerró los ojos. Las lágrimas vinieron sin peso, sin vergüenza. Delante de ellos, la puerta de vidrio de la casa estaba abierta. La brisa de la tarde entraba, moviendo ligeramente las cortinas. Andrés dio un paso más y cruzó.